Vamos a empezar con la clase de hoy. En la clase anterior nos habíamos quedado en la entrevista, ¿verdad? ¿Qué recuerdan que dijimos de la entrevista? A ver, para refrescar la memoria. Hablamos de crear un ambiente, Crear el ambiente adecuado. hablamos sí, de romper el hielo, de poner el celular en silencio, de enfocarnos de 3 a 5 minutos para bajar los decibeles de nerviosismo del postulante, para después nosotros enfocarnos en lo que es nuestra entrevista. Muy bien. Espectacular. Buenísimo. Auti. ¿Ustedes están visualizando mi pantalla? Chicos, No, ¿no? profe. No, profe. ¿Y ahí? Ahí sí, bro. Y ahora sí. Bueno. Bueno, entonces habíamos dicho también que cuando en la entrevista no solamente es el que se encarga de entrevistar, es el jefe de recursos humanos, el gerente de recursos humanos, sino que también la jefatura directa que hacía la entrevista a los finalistas, ¿verdad? También dijimos que la entrevista era la herramienta por excelencia de la selección de personal. ¿Por qué? Porque me permite conocerle a esa persona, ¿verdad? Eh, yo puedo de repente tener, y cuando hagan selección se van a dar cuenta, hay veces que puedo tener un currículum brillante, ¿verdad? Que hizo sus resultados de sus test son espectaculares, ¿verdad? Pero después viene la entrevista y yo me doy cuenta que en la entrevista que su manera de expresarse o de actuar probablemente no va a ir con la idiosincrasia del grupo de trabajo que está a mi cargo y que también no va, a lo mejor tampoco está en relación a las políticas y la cultura de la organización, ¿verdad? ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta de eso por la forma de hablar, por la forma de mirar, por el lenguaje no verbal, por la forma de vestir, por todo el ser de la persona, ¿verdad? Entonces eh, es fundamental, ¿verdad? De que yo pueda identificar no solamente el perfil del cargo, sino que esté empapado también de la cultura de la empresa donde estoy, ¿verdad? Eh, Imagínense que yo un tiempo le hice un proceso de selección a una publicitaria que hace esas jóvenes. Y recuerdo una vez que yo conozco cómo se maneja en el medio publicitario. Y por ejemplo se presentó para esa publicitaria un chico todo de corbata en la entrevista, ¿verdad? De corbata muy formal. Sí, usted cómo está licenciado, todo así hablaba, ¿verdad? Y en esta publicitaria ellos tienen otro estilo, un estilo totalmente informal. Tienen un estilo, incluso había veces que había gente que se va a trabajar en Bermuda, pelo largo, o sea, una onda así totalmente fuera de serie, en donde probablemente este chico a lo mejor tenía la experiencia, pero no iba a encajar. Entonces, si yo miraba a lo mejor el currículum y miraba los resultados de las pruebas que hizo, probablemente yo diría, bueno, se va a adecuar sin problemas, pero si después de entrevistarle, me doy cuenta que el estilo de él está orientado para otro tipo de empresa. ¿Verdad? Si bien también puede ser una publicitaria, pero en una publicitaria donde se maneje mayor formalismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer cuál es la casa en donde estamos y qué tipo de personas van a entrar en la casa en donde estamos. Eso es fundamental cuando hacemos selección de personas. Cada uno, por ejemplo, conoce su casa.
y sabe que a lo mejor en su casa, cuando viene alguien nuevo, a su papá no le gusta de que venga y se siente y alce el pie sobre la mesita. O hay veces que viene una persona nueva y ya le trata por su nombre nomás a la persona mayor, ¿verdad? Y en esa casa están acostumbrados a decirle señor, señor, ¿verdad? Y cosas así. Yo le doy nomás también para que entiendan mejor, ¿verdad? Cómo también la casa es una organización y cómo también se da eso. Hay una cultura, unas costumbres dentro de cada familia, ¿verdad? En donde lo que también ustedes probablemente cuando eh, le invitan a alguien, a sus amigos y cosas así, ¿verdad? Cuidan mucho también ese aspecto, ¿verdad? Y acá es lo mismo, ¿verdad? Estamos en nuestra empresa y nosotros le invitamos a la gente que venga a trabajar con nosotros, pero esas personas que van a venir a trabajar con nosotros tienen que compartir costumbres, culturas y, parecidas a la que está rigiendo en mi empresa, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos visto. No, esto todavía no lo vimos. Como les dije, es la herramienta por excelencia de la selección de personal. Es de mayor influencia en la decisión final por los motivos que les di recién, ¿verdad? Y es un diálogo con un propósito definido que es conocerle a la persona. Y también, aparte de conocerle a la persona, nosotros también tenemos que saber de que es el momento de la entrevista, también es el momento que la persona no solamente nos va a conocer a nosotros los entrevistadores, no, vamos a dar a conocer a la organización en sí. Nosotros somos, en ese momento, somos los representantes de esa organización. Entonces, si yo en mi entrevista no fui agradable, no fui amable, le atendí mal, no le di mucha importancia, no le miré a los ojos, me pasé anotando y ni cuando le estaba entrevistando, ¿verdad? Cosas así. Entonces, lo que no tenemos que hacer es que la persona sienta que nosotros no tenemos interés. Y muchas veces, inclusive yo me incluyo, hay veces que nos quiere pasar cuando trabajas mucho en selección de personal, por ejemplo, vos sabés que ese día tenés 15 entrevistas que hacer, ¿verdad? Y aparte de esas 15 entrevistas, hay algunos informes que vos tenés que entregar. Entonces tenés que distribuir tu tiempo como loco. Estás a 1000 pensando aquí y viene alguien para la entrevista. Entonces vos que no querés perder mucho tiempo dentro de la entrevista, que haces el tiempo justo y hay veces que sin darnos cuenta no, estamos apurados. Y el postulante percibe eso. ¿Por qué le digo esto? Porque generalmente suele ser una actitud que tenemos los reclutadores. Porque es cuando hacemos mucha selección, realmente hay veces que nos automatizamos y cada persona ya es como uno más nomás del montón, ¿verdad? Ya nos parece todo igual, digamos, ¿verdad? Y ya llevamos haciendo por inercia los procesos en muchos casos, cuando tenemos demasiado. Independientemente de que esta situación sea así, nosotros tenemos que saber controlarlo, ¿verdad? Y tenemos que saber manejar el tiempo, saber manejar nuestra ansiedad como entrevistadores, porque la persona percibe que le estamos, que posiblemente no le estemos dando la atención necesaria. Bueno, correspondencia mutua incluye expresiones verbales y no verbales. Eh, Generalmente las expresiones verbales eh, tienen muy en cuenta en muchos casos por la comprensión verbal, la fluidez verbal, ¿verdad? Y las palabras que utilizan si utilizan las palabras correctas, si no acostumbran de repente en una conversación ya recién nos conoce y de repente en la conversación nos dice, sí, vos sabés qué quilombo pasó allá, porque suele pasar, ¿verdad? O de repente terminologías que utilicen que a lo mejor me dan indicios de que una persona que fácilmente, por ejemplo, puede agarrar confianza, ¿verdad? O no. Yo no le digo que eso es malo, ¿verdad? Pero depende mucho para qué tipo de empresa yo le voy a contratar, ¿verdad? Y para qué puesto. Entonces las expresiones verbales son muy importantes porque de repente hay personas que no nos dejan terminar hablar y ellos ya responden antes
y no le dejan hablar al otro, entonces es un indicador que su dificultad en la capacidad de escucha. Eh, Ustedes habrán hablado alguna vez con alguna persona que antes de que ustedes terminen de decir una frase, una palabra, ya le está haciendo así con la cabeza. Sí, sí, sí. Sí. Ah, ustedes todavía no terminaron y ella sí, sí, ya entendió lo que voy a decir, pero ustedes todavía no terminaron de decirle todo. Bueno, incluso hay veces que cuando están hablando ya, antes que termine ya te interrumpe y ya habla porque es típico de personas que tienen dificultad en la capacidad de escucha. Entonces cuando hablamos generalmente las características de las personas que tienen dificultad en la capacidad de escucha, son personas que les cuesta abrirse, son personas que les cuesta visualizar las situaciones desde otras perspectivas y generalmente también son personas que tienden a cerrarse mucho en sus puntos de vista. Generalmente muy apegado a lo habitual, a lo convencional, a lo que ellos están acostumbrados. Pero vamos a ir yo creo que es uno de los elementos mucho más, muy importantes. Bueno, antes de pasar a lo no verbal, vamos a seguir con las expresiones verbales. También están aquellas personas que hablan mucho. Cabe mencionar de que nosotros, como dice el párrafo de abajo, nosotros tenemos que facilitar la comunicación. O sea, nosotros tenemos que hablar el 10% y el 90% tiene que hablar el entrevistado. Entonces, eh, hay personas que se exceden, que ya hablan demasiado o que hablan. Ustedes le preguntan y no son concretos. Se van por las ramas. eh, Ustedes le preguntan y contaban un poquitito, ¿y qué actividades hacías en este puesto de trabajo? Y te dice, la verdad que yo la actividad que hacía era, así, cargaba las facturas en el sistema, pero también a veces mi compañero me pedía ayuda porque tengo un compañero que resulta ser que ese compañero trabaja en tal departamento y ese departamento, pues, en ese departamento resulta ser que hay tantas personas y resulta ser, me van comprendiendo lo que les quiero decir. Gente que cuando vos le preguntas algo, no es concreto. Entonces ahí es un indicio de personas que generalmente tienden a dar muchas vueltas para poder actuar ante una situación eventual, ¿verdad? Así también se suele dar el caso de que hay personas que tratan de hacer eso para hacerte pasar la situación porque realmente no saben la respuesta, porque generalmente no lo hicieron. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Generalmente los buenos candidatos son aquellos candidatos que cuando vos le preguntas algo vayan a la respuesta en forma concreta. Entonces aquellos postulantes que no van a la respuesta en forma concreta, que le están dando muchas vueltas, generalmente, y después le dicen la respuesta, generalmente suelen ser personas que, como les digo, tardan mucho en actuar ante una situación, o también se puede dar el caso que sean personas que le están mintiendo. Bueno, es muy importante cuando hablamos de expresiones verbales, cuando estamos enfrente a alguien que habla mucho, porque nosotros tenemos un tiempo, cuando nosotros planificamos la entrevista, tenemos un tiempo determinado y hay que respetar ese tiempo. ¿Por qué? Porque tu entrevistado tiene otras cosas que hacer seguramente y posiblemente vos tenés otras personas que vas a entrevistar o otro trabajo que que lo vas a hacer. Entonces es importante respetar la planificación de la entrevista. Y hay personas que de repente se engancharon y que empiezan a hablar y ya te cuentan su vida y están hablando, ¿verdad? Y llega un momento que ustedes también tienen que cortar la entrevista. Pero tienen que ser diplomáticos. Ah, no cuando la persona está hablando y le corta, bueno, terminó la entrevista, terminamos acá la entrevista. No. Generalmente yo utilizo mucho el lenguaje no verbal. No tengo nomás ahora ninguna hoja, pero generalmente suelo agarrar una hoja, ¿verdad? Que tengo sobre mi escritorio, o a la hoja donde estoy escribiendo, alzo, punto así tras la hoja, ¿verdad? Y coloco a un costado. ¿Verdad?
como que ya no tengo nada frente a mi escritorio. Entonces, esa es una manera de que la persona sienta de que estamos terminando la entrevista, ¿verdad? Así también, si es que la persona todavía no entendió la indirecta que le estamos dando, es importante que ahí nosotros podamos explicar que nos gustaría seguir conversando con esa persona, ¿verdad? Pero que hay otras personas que nos están esperando, ¿verdad? Y que en otra oportunidad podríamos continuar la conversación. ¿Se entiende? O sea, ahí llega un momento que también nosotros tenemos que frenar eso, ¿no? Bueno, eh, cuando hablamos de expresiones verbales, también vamos a ir a las no verbales. Y las expresiones no verbales son amplias, amplias, desde un gesto, ¿verdad? Hasta gesticulaciones con las manos, ¿verdad? Entonces, sí es típico en una entrevista de trabajo de que las personas estén con movimientos en las manos, que les tiemble la rodilla, ¿verdad? El pie, porque son indicador de ansiedad, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que tratar justamente es de disminuir esa ansiedad. Igualmente, una vez que la persona disminuyó la ansiedad, hay otros eh, lenguajes no verbales que se presentan en una entrevista. Y, por ejemplo, las personas que cuando hablan eh, hacen esto constantemente, ¿verdad? O de repente golpean la mesa o hacen esto, como que parece que están forzando algo. Es típico de personas con una tendencia de carácter un poco fuerte. Eh, También están aquellas personas que por ejemplo, constantemente están así, ¿verdad? Y esto es un indicador de defensa, de un mecanismo de defensa, que no me estoy entregando del todo para que me conozcan, ¿verdad? Es una manera de defenderse la persona. ¿Ustedes ven mi postura? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, una persona que constantemente, que prácticamente en toda la entrevista estuvo de esa manera, a nosotros nos indica de que posiblemente le cueste establecer un relacionamiento fluido o establecer vínculos con los grupos o con las organizaciones. ¿Y por qué hablamos de establecer vínculos? Eh, Cuando hablamos de establecer vínculos, estamos hablando de aquellas personas que son capaces de llegar a un relacionamiento un poco más profundo. Y hay personas que se van a relacionar un poquito más profundo que otras y otras no. Se van a relacionar, pero hasta cierta medida, ¿verdad? Entonces, generalmente aquellas personas que tienen esa capacidad de llegar a un relacionamiento un poco más profundo, hay una mayor tendencia a que puedan desarrollar mayor compromiso y sentido de pertenencia con la organización. Con esto no quiero decir de que las personas que a lo mejor tienen un buen relacionamiento, pero no se relacionan de manera profunda, no son comprometidas, ¿no? Posiblemente también se comprometen con su trabajo, ¿verdad? Pero posiblemente le cueste un poco más desarrollar esa pertenencia, tanto al grupo como a la empresa. Yo les doy dando tips, indicadores para que ustedes tengan en cuenta cuando hagan sus entrevistas. Sabemos de que cuando hablamos de indicadores hay una probabilidad, no es un diagnóstico. Nosotros no estamos asegurando nada, acá hay un margen de error siempre, pero son aspectos que nos indican que la persona podría llegar a ser así, ¿verdad? Obviamente que los datos que nosotros vamos sacando de la entrevista, nosotros vamos a corroborar con los test que hizo esa persona. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que tengo indicio que tiene carácter fuerte, yo tengo que ver sus test proyectivos, los test que hizo, si me dicen eso también. En su referencia, yo tengo que saber si en la referencia, sí que me dicen de eso. Entonces yo tengo que corroborar eso. Tengo que tener, por eso es que en un proceso de selección yo no utilizo una herramienta, yo utilizo varias herramientas para poder contrastarlo. Bueno, y vamos, seguimos con el lenguaje no verbal, ¿verdad?
yo les voy a recomendar que cuando puedan le lean a Paul Ekman, ¿verdad? Paul Ekman, creo que ¿se acuerdan que ya les hablé de Paul Ekman? ¿Sí o no? Tengo tantos grupos que a veces en mi memoria. Yo no me acuerdo, profe. ¿No? ¿No te acuerdas? Al menos las materias que llevamos juntos, yo tampoco escucho, profe. ¿No? No sé los otros compañeros. Bueno, Paul Ekman, un psicólogo que él hizo una investigación sobre eh, las expresiones faciales y él obtuvo un premio importante por esto. Trabajó en la CIA, en donde él entrenaba a los policías para entrevistas a posibles delincuentes. Él a través de, él es un psicólogo que tuvo muchos problemas con gente que de repente le decía, había gente depresiva que aparentemente ya estaban bien, le daban de alta y después de un tiempo se suicidaba esa gente. Entonces él se vio en la necesidad de hacer una investigación de este tipo. Y él vio de que las personas, todas las que hay algunas expresiones en los seres humanos que son universales. Por ejemplo, expresiones como sorprendido, de verdad que abro los ojos grandes, la expresión de tristeza que generalmente es el ceño fruncido, ¿verdad? Y la boca para abajo. Y la expresión de felicidad que todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero esas son, yo les digo, las expresiones más sencillas. Él fue profundizando, ¿verdad? Fue profundizando y llegó realmente a encontrar expresiones faciales que indicaban cuando una persona estaba mintiendo, pues. Eh, Profe, respecto sí, a eso, hubo una película, no recuerdo cómo se llamaba, pero era basado en una historia real, sí. donde Es una hubo serie, es una serie un- que se llama Lie to Me. ya, Miente, la verdad que no es el que yo vi, ¿verdad? ¿no? Donde un fulano X plantó una bomba en una escuela y le atajaron y le preguntan a él si él plantó en tal lugar. Y los policías daban la afirmación para saber si era en ese lugar y al detectar que él sintió un alivio, descartaban ese. Ah, mira vos. Porque tenían dudas en dos o tres lugares. Entonces le preguntaron por uno, tipo afianzando que era ese lugar, y ahí al darse cuenta que sintió cierto alivio el señor, se dieron cuenta que ese ¿Cómo, no era el lugar correcto. cómo se llama la película? No recuerdo bien el nombre, pero te voy a buscar. Averiguar, puede pasarme ahora, cuando pueda. Sí. Eh, eh, se hizo una serie, Netflix hizo una serie sobre la vida de Paul Ekman. Y en donde solamente que, como ustedes saben, de repente la serie tiene sus componentes un poco fantasiosos en algunos momentos, pero muy buena, ¿verdad? Yo realmente no pude llegar a ver toda la serie porque salió de Netflix y no tampoco encuentro en otro lugar, porque muchísimo. Pero la serie se llama Lie to Me, así se escribe, Lie to Me, que es miénteme si puedes. Muy bueno. Bueno, entonces Paul Ekman detectó algunos rasgos que están relacionados, por ejemplo, con la mentira, ¿verdad? Que son diferentes situaciones como tocar la nariz. Eh, hay, si ustedes se fijan y hacen la prueba en algún momento, el hemisferio izquierdo, en el hemisferio izquierdo del cerebro está controlado por los recuerdos y el hemisferio derecho está controlado por la creatividad. Entonces, en la medida que ustedes le están entrevistando a alguien y esa persona está mirando
constantemente el lado derecho y le está contando algo y constantemente está mirando el lado derecho, es muy probable que esa persona esté creando la situación. En la medida que ustedes le vayan preguntando a alguna persona y esa persona le vaya contando una situación y vaya mirando el lado izquierdo, quiere decir que esa persona probablemente esté recordando. ¿Ok? Hagan la prueba. Pregúntenle a alguien qué comió ayer, ¿verdad? Y en la medida que cuando empieza a recordar va a mirar a su lado izquierdo. Después pregúntenle a esa persona, díganle que se imagine un elefante volando en la pieza. Y lo más probable es que mire para arriba a la derecha. Bueno, vamos a seguir esta parte, se va a cortar, ¿verdad? Vamos a conectarnos en 3 minutitos otra vez, ¿está bien? Nos conectamos en un rato otra vez. Hola, profe. Dale, profe.